soy Ismael Padilla González, soy docente, bueno, me considero todavía en el ámbito docente, soy subdirector, pero pues surjo como docente, entonces no puedo olvidar mis raíces. En servicio educativo tengo 24 años. 24 años. 24 años. Fue interesante eso de descubrir la docencia, de descubrir la vocación docente, porque desde niño, cuando yo empecé a estudiar la secundaria, la primaria, perdón, empecé, con que conocí lo que era la primaria y lo que era el ámbito escolar, yo dije, ok, yo quiero ser esto cuando sea grande. Yo desde que conocí a un maestro dije, yo quiero ser maestro. Descubrí pues que era mi vocación. Me di cuenta que ahí podía desarrollar muchas cosas que tenía, a lo mejor, que todavía no descubría yo, pero que quizá se podía dar el contacto humano, ese contacto que puedes tener con el ser humano, con la persona, de manera directa. Entonces, yo vengo de familia campesina, entonces mi mundo fue el campo todo el tiempo, crecí ordeñando vacas, a caballo, montando a caballo. Entonces mi mundo infantil fue ese, y mi mundo a los 21 años todavía fue ese, de sembrar la tierra, cosechar, lo cual se me hace una labor muy noble. Un trabajo muy noble, la tierra, yo amo mucho la tierra, amo mucho la naturaleza porque es lo que nos provee de los alimentos. Y cuando yo ingresé a la primaria y que me doy cuenta que existe otra posibilidad, digamos, otros ámbitos de trabajo, yo dije, ok, está bien, yo no creo que no me voy a ver toda mi vida trabajando cultivando la tierra y en la ganadería. No me veía de adulto haciendo eso. Simplemente yo decía, bueno, no habrá otra opción como para vivir. Desde niño yo me lo preguntaba, porque pues en el rancho toda la gente hacía lo mismo, unos con mayores oportunidades para hacer eso, para la agricultura, otros tenían menos medios, pero pues todos se dedicaban a eso. Entonces yo decía, bueno, no habrá otra oportunidad, otras opciones de vivir, de ganarte la vida haciendo una actividad diferente. En mi pequeña conciencia creo yo que ya existía a los 5 o 6 años que empecé a cuestionarme esas cosas. Y dije, bueno, y no habrá otra. Y crecí yo solo contestándome, interrogándome todo eso. Pero luego cuando entro a la primaria digo, o sea, como que descubro algo nuevo, digo, okay, aquí hay otra oportunidad. Y entonces vi al maestro y dije, está bien, yo quiero ser maestro. Y fue algo que nació desde que yo vi la figura de un maestro. Te puedo decir que la maestra que yo tuve de primero, porque fue una maestra, Judith Rimoldi Rentería, de Huejuquilla, el Alto Jalisco, falleció hace poco, mi maestra que me enseñó a leer. Era una maestra, desde mi punto de vista, que enseñaba con amor las cosas. Y entonces a mí me gustaba la manera en cómo ella nos trataba con amor. Y después que fui conociendo a más maestros, me daba cuenta que también hacían lo mismo, nos trataban con afecto, con amor, hacían que trabajáramos de una manera agradable con ellos. Y entonces todo eso fue despertando aún mi deseo de trabajar en eso cuando fuera adulto. Y entonces, a partir de ahí, dije, ok, todo esto que estoy viendo que no me agrada, yo no lo voy a repetir cuando sea maestro. Y de alguna manera fui formándome así, fui formándome con todos los maestros que me daban clase, todo aquello que yo veía que me agradaba a mí y que yo veía que les agradaba al resto de mis compañeros, decía, ok, esto lo puedo incorporar cuando yo... Seguramente sí, pero yo no seré yo el que lo vaya a decir, porque quizá mis alumnos sean los que digan, eso no me gusta, como yo lo hacía, ¿verdad? O sea, y con toda la libertad lo podrían hacer, creo, mis alumnos, es decir, a mí no me gustaba cómo me trataba el maestro Ismael Padilla en este caso, ¿no? Así como yo también te puedo decir, no me gustaba el trato de tal maestro, que ahorita ni recuerdo ya los nombres de algunos. Puedo mencionar el nombre de uno, Nacho, el maestro Nacho, que todavía vive en mi pueblo, y no me gustó mucho cómo trabajó, pero se salió de mi corazón cuando nos dejó un dibujo en donde y nos iba a dar 50 centavos, al que era como un concurso.
y nos iba a dar 50 centavos al que hiciera el mejor dibujo. Yo hice el mejor dibujo. No sé cómo salió, pero lo hice y fue el mejor. Que si tú ponías mi dibujo en el dibujo original del libro, parecía como que si yo lo hubiera calcado, mas no estaba calcado. Yo sabía que no estaba calcado, pero todos decían que lo había calcado. Entonces el maestro me dijo, está calcado, y no se ganó los 50 centavos. Se salió de mi corazón el maestro. Y cosas así te puedo mencionar, cosas, o sea, cosas que prometes. Yo aprendí eso, lo que prometas a los alumnos, cúmplelo. Porque puedes, con ese pequeño detalle de no cumplir a lo mejor una promesa, o a lo mejor algo muy sencillo, pero que no se los cumplas, creo que puede ser algo que marque a uno, a varios. En este caso a mí. Muy insignificantes para ellos quizá, pero para ti como adolescente, como niño, puede ser algo que te puede marcar para cosas buenas o para cosas malas. Eso lo hemos platicado con mi amiga, ¿verdad? Lo hemos platicado varias veces. Lo importante que es tener en las manos a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes. ¿Qué puedes decirles? ¿Qué puedes predicar con el ejemplo? Porque no es solamente ser maestro. O sea, no solamente es ir a trabajar, no solamente es ir y impartir tu clase, eres todo tú. Es tu esencia la que está enseñando. De hecho, leí hace poquito en las redes sociales que el maestro no enseña, el maestro inspira. El maestro debe ser inspirador, por eso la palabra maestro, ¿no? Y yo coincido con eso, ¿no? Yo creo que pocos logran trascender a ese nivel de inspirar. Creo yo que del entusiasmo que le imprimas como maestro al trabajo que estás realizando. En la palabra entusiasmo, yo lo aprendí porque soy actor también, no sé si estudié actuación en la UDG, lo cual me satisface mucho decirlo, porque la carrera de actuación a mí me ha ayudado bastante en muchos aspectos, en la disciplina, digamos, conmigo mismo, disciplinar mi trabajo, mi hacer como ser humano. Ayuda mucho la formación actoral. Ajá, y en el ámbito educativo pues me ayudó también bastante para poder entender mejor a los alumnos, poder entender cuáles son sus inquietudes y quizá hacia dónde canalizarlos, esas inquietudes. Lo que me ha llenado de satisfacciones es todos los reconocimientos que pueda tener un docente. Creo que los he tenido todos. He tenido el reconocimiento de mis alumnos, que todavía nos hemos reunido, nos seguimos reuniendo después de bastantes años. Surgió una oleada con esto de la tecnología, de los reencuentros de generaciones del 93, del 94, del 96, cuando trabajé 15 años en Las Pintitas, en el municipio del Salto. Y entonces reencontrarnos con esos jóvenes, que bueno, ya ahorita ya son adultos, padres de familia, y que me digan, maestro, es que yo sigo aplicando así como nos enseñó en la escuela. Yo he formado a mis hijos y me ha dado resultado y le agradezco, y ver la manera en cómo tú ves que en realidad tu trabajo trascendió. Es algo agradable, es el mejor reconocimiento que puede tener un maestro, cuando tus alumnos se acercan o tus exalumnos se acercan y te dicen, ¿sabe qué? A mí me sirvió. Y quizá no aprendieron mucho de la materia que les estabas impartiendo, pero aprendieron, fíjate que hay algo interesante aquí, que muchos exalumnos me dicen, usted nos enseñó a luchar y a salir adelante en la vida. Yo dije, ¿cuándo les di esa lección? No sé cuándo, pero si ellos me lo dicen y me lo han dicho muchos, eso es el mejor premio, es el mejor reconocimiento que puedo tener yo como maestro. Y creo que todos los maestros buscamos de alguna manera ese reconocimiento, trascender con ellos, claro. Y que te digan, usted me enseñó a luchar y a no rendirme en la vida. Wow, dices, qué padre, ¿cuándo di esa lección? Y creo que eso es parte de ese entusiasmo del que te comentaba, ¿no? Finalmente, entusiasmo viene de la raíz inteos, que significa estar con Dios o estar en Dios.
Y entonces cuando estás entusiasmado con lo que haces, no te cansas, te fluyen las ideas, hay un buen ambiente de trabajo, hay empatía con la gente con la que estás trabajando, hay entendimiento. Y siempre trato de llegar, o no trato, es algo como que ya inherente a mi persona. Siempre cuando me voy a hacer alguna actividad que sé que es parte de mi trabajo, bueno, pues me surge el entusiasmo, no sé de dónde, pero surge el entusiasmo. Y entonces cuando te entusiasmas por lo que vas a hacer, lo haces de una manera fluida y fácil. Te digo que hace poquito, yo no recordaba esa anécdota. Hace poquito publiqué un video en, creo que fue la clausura de los Juegos Centroamericanos en Veracruz. Muy bonito el espectáculo, me gustó. Y lo publiqué. Y entonces una exalumna de hace, que diré que en el 93, yo creo que se ha de haber salido, y le estaba comentando que llevé a todos mis alumnos a ver el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara en el Teatro de Gollado, y gestioné para que me dieran boletos gratis porque pues mi comunidad era una comunidad de gente de escasos recursos, del 13, de la kilómetro 13, carretera Chapala. Alumnos que pues, no tenían los medios para pagar una función. Gestioné, me dieron muchos boletos para llevar a los alumnos. Fue algo impresionante porque yo veía las caritas de los niños así como que, ¿en dónde estoy? O sea, estoy en un teatro. Yo ya les había hablado del Teatro de Gollado y que íbamos a ir, pero ellos, y como les había encargado que observaran todo, la estructura, el escenario, la iluminación, ellos estaban impactados con ver el Teatro de Gollado. Y cuando inició pues el espectáculo de la danza, que era una danza prehispánica maya, pues todos estaban así como que estoy viendo, es un espectáculo que cuando lo voy a volver a repetir, no sé qué estaría pasando por sus cabecitas. Pero luego una alumna, una exalumna me comenta el video y dice, recuerdo y nunca voy a olvidar cuando nos llevó al Teatro de Gollado, que para mí fue una experiencia inolvidable. Y entonces son cosas, te digo, exactamente, que marcan a los jóvenes, que te marcan a ti también como docente, porque cuando tú ves ese gusto en los niños de hacer lo que después me tocó hacer con ellos cuando les desperté el amor por la danza, porque fui bailarín un tiempo, formé un grupo de danza folclórica en la escuela, duró 9 años el grupo. Entonces, después batallaba primero para que bailaran los hombres porque no querían bailar, y luego ya después los hombres lloraban porque su bailarina no consiguió vestuario para poder bailar en el Festival de las Madres. Y entonces los descubrí atrás de los salones llorando, es que maestro, mi bailadora no consiguió el vestuario. ¿Sabes lo que hice? Compré el vestuario. Yo les compraba los vestuarios a las alumnas porque no tenían dinero para comprar los vestuarios. Vestuarios, por ejemplo, de Jalisco, que eran caros. Hacíamos muchas cosas para poder hacerse del vestuario, pero yo compré el vestuario de Jalisco, que era el más caro. Y lo pagué creo que con un año así como que dándole mensualidades a la maestra de corte, que es la que me lo hizo. Pero surgió a raíz de ver a los alumnos llorando porque no podían bailar porque su bailadora no consiguió vestuario para bailar Jalisco. Y ellos ya vestidos de charros y todo, y con sus lagrimotas. Algunos ya grandes, bigotones, porque me tocó trabajar en una escuela de nueva creación, entonces tenía alumnos de 18 años. Y esos alumnos bailaban, que al principio se resistían, y después de haber ido al teatro y de haber observado todo eso, pues les surgió el deseo de bailar y de participar, y creo yo de valorar el folclore mexicano, que en ese momento para mí era el objetivo, que ellos conocieran su folclore, sus raíces, y valoraran. Y creo que se logró, el propósito se logró. No fueron bailarines, no fueron, digamos, algunos sí, fíjate que tengo esa satisfacción también, que algunos de los que fueron mis alumnos continuaron en grupos folclóricos profesionales, han viajado a diferentes partes del mundo, y eso me satisface también mucho. Esos son de los reconocimientos de los que te hablo, ¿no? Creo yo, haciendo un recuento, no me falta ninguno. Tuve el reconocimiento de mis padres de familia, que en su momento atendía a sus hijos. Tuve el reconocimiento de mi director, que en su momento también
reconoció el trabajo que hacía, tuve el reconocimiento de mis compañeros, que es muy difícil de lograr. Hacíamos un equipo de trabajo muy bonito en las pintitas de trabajo, coordinábamos muy bien todas nuestras actividades. Y el hecho de que anduvieran al pendiente, de que yo, digamos, el director me soltaba a mí las comisiones y a ver, tú organiza, como dice, ¿no? A veces suele ser muy común eso, a ver, tú organiza, porque saben que la organización es más complicado. Sin embargo, había una respuesta bonita de los compañeros y creo yo que esa respuesta es ese reconocimiento, aunque no te lo digan. Algunos llegaban a decir, no, es que, pues si es con Ismael, pues yo trabajo. En relación a lo que es mi trabajo, no. Me he sentido muy satisfecho, te digo, con los padres, con mis alumnos, con mis compañeros, con mi autoridad, en este caso la inmediata, que es mi director. Cuando lo tuve, reconoció, creo yo, mi trabajo. Muchísimo, porque fíjate, por ejemplo, si los alumnos no tienen qué comer, si tú tienes todas las ganas de transmitirles ese entusiasmo, digámoslo así, o esa inspiración, ya no tanto el conocimiento, sino esa inspiración de lograr hacer las cosas bien, lo que te toque hacer en la vida, pero hacerlo bien. Si ellos no están bien alimentados, si no durmieron bien, si no están saludables, es difícil concentrarse y lograr que los alumnos te respondan óptimamente como tú quisieras. Entonces, claro que sí, hay muchos obstáculos que te puedes encontrar como maestro en el camino, muchísimos. Pero hay que estar conscientes de esos obstáculos para poder brincarlos, para poder derribarlos y poder también ayudarle a los alumnos a que los brinquen esos obstáculos. Porque finalmente la vida así es injusta, creo yo, así lo veo, es injusta muchas veces, pero en la medida en que nosotros también seamos capaces de enfrentarla y topárnosla frente a frente y decirle, a ver, estás aquí, estoy yo aquí y voy a salir adelante. El sistema educativo en realidad, creo yo, bueno, en realidad porque es mi realidad, creo yo que el sistema educativo en México no ha crecido porque no se ha permitido que se crezca. La educación en general, creo yo, te digo, todo lo que voy a hablar es desde mi punto de vista, la educación es el arma más poderosa que podemos tener como seres humanos para desarrollar nuestra potencialidad. Pero como es el arma más poderosa que podemos tener, también es la que es más manipulable. El sistema educativo en México es un fracaso, pero porque así quieren que sea. Porque no le están apostando realmente que es una inversión para que crezcamos como país. Nos quieren tener en la ignorancia, nos quieren tener en la sumisión, nos quieren tener en la obediencia. Y de esa manera sí, hemos ido formando generaciones, muchísimas generaciones. No es la economía, porque creo yo que si recursos económicos existen en nuestro país. Mira, creo yo que son las políticas educativas, como las reformas, por ejemplo. Vamos a hablar de muchas reformas. Mira, a mí me ha tocado la reforma del 92, que se hizo con Salinas de Gortari. Fue una reforma que, bueno, le apostaba mucho al pensamiento crítico, le apostaba mucho al constructivismo, que era una palabra de moda en aquel tiempo, y que tenía que construir el niño a través de sus propias vivencias, todo aquello que le pudiera ser útil en la vida. Y entonces todo queda en teorías, o sea, las teorías son muy bonitas, pero entonces te das cuenta que esa reforma educativa pues tenía su sustento pedagógico, tenía su sustento filosófico, y te la crees, como maestro tú te la crees y dices, está bien, o sea, es una reforma, vamos a mejorar, pero las conciencias despiertan, algunas no, pero la mía sí, creo que despertó. Y me doy cuenta que las reformas que ha implementado el gobierno mexicano en los últimos años, en este caso las reformas educativas, no están buscando la mejora educativa, están buscando frenar precisamente el desarrollo intelectual de los niños.
Aún con todo eso hemos logrado repuntar en muchas cosas. Tenemos a los estudiantes del Politécnico que han ganado concursos a nivel mundial en robótica y en diferentes cosas. México creo que ha aportado científicos importantes, a pesar de la educación manipulada y totalmente dirigida hacia la producción, básicamente, hacia mano de obra barata. Lo que hizo la reforma educativa en el 92 fue eso, precisamente formar, aunque no te lo decían, claro que no te lo van a decir, pero bueno, se dio el Tratado de Libre Comercio en el periodo de Salinas de Gortari, que era el boom, que íbamos a crecer como país y todas las promesas del mundo para que México se convirtiera en potencia mundial. Y bueno, se implementa la reforma educativa del 92, hablando de toda esa teoría aplicada, cuando nos damos cuenta que en realidad no ocurre eso, no se dan las condiciones para eso, no te dan la libertad para que trabajes realmente eso, porque si bien está establecido ahí en los programas de que formes alumnos con un pensamiento crítico, de que formes alumnos con decisiones propias, el sistema en sí es cuadrado. No te debes de salir de aquí, porque si te sales ya, si piensas diferente, ya eres un puntito negro que está molestando, incluso en el propio grupo. A mí me ha tocado alumnos que tienen potenciales diferentes, son un puntito negro, claro, al sistema al que estamos acostumbrados. Pero esos puntitos negros resulta que salen de la secundaria y son artistas, o son ingenieros, o son arquitectos, o son, no sé, diferentes carreras que escogen y que cuando los tuviste en el salón te das cuenta que son una punzada, porque la educación no está respondiendo a la necesidad de esos jóvenes. Hay jóvenes que la secundaria la ven como una cárcel. Hay muchos. Y claro que muchos otros pues lo ven como su casita, porque él es el condicionamiento al que la educación ha sometido al pueblo. Y te estoy hablando de la educación a nivel mundial, creo yo, porque es el mismo sistema, casi en todos los países del mundo. La educación la veo yo como un mecanismo de control de masas también. Pero la televisión es un medio de comunicación, y la educación es un derecho humano que tenemos todos los seres para recibir y crecer y desarrollar nuestras potencialidades humanas. Sin embargo, ese es en teoría, pero en la práctica, claro que te sofocan esas potencialidades que quieres desarrollar, y llegas a convertirte en un ser alineado alienado al sistema, y solamente de esa manera puede ser funcional, porque si te sales de esos esquemas, entonces eres un ser que puede ser nocivo para la sociedad. Mira, el diseño de planes y programas, por ejemplo, la reforma del 92, bueno, traía sus planes y programas. Después vino la reforma del 2006, que me tocó también vivirla. ¿Cuántos años transcurrieron del 2002 al 2000, del 92 al 2006? Creo que ahí se avanzó un poquito en digamos que los maestros entendieran qué es lo que el gobierno pretendía hacer con ese modelo educativo, porque fue a largo plazo, digámoslo así, 12 años. Podemos medir los resultados en una reforma educativa, no podemos decir, ok, los resultados los vamos a ver en 3 años, quizá puedas medirlos un poquito a nivel micro, ¿no? Pero no puedes ver resultados a gran escala. Luego después viene la reforma del 2006, luego después viene esta reforma del 2013, que no es una reforma educativa, porque en realidad los planes y programas no se han modificado prácticamente nada. Lo que es esta reforma educativa, que así le suelen llamar en los medios de comunicación, es una reforma laboral que está truncando los derechos laborales de los maestros. No lo dicen. Lo peor es que no lo dice, eso es lo peor. La reforma en sí, esta reforma educativa que estamos viviendo y que por eso te digo que es culpa del gobierno, los malos resultados, no somos los maestros los que hemos estado dando malos resultados.
han sido las políticas diseñadas por los diferentes gobiernos y que nosotros solamente somos ejecutores de los planes y programas que ellos diseñan, pero los diseñan en las cúpulas, nunca bajan con los maestros a recoger inquietudes de los maestros y que realmente esas inquietudes las lleven a los gobiernos en este caso, para que juntos, desde abajo, desde lo que viene siendo la raíz, que son los maestros, se construya verdaderamente una reforma que responda a las necesidades reales, como tú dices, de lo que ocurre dentro de las aulas. No, porque en realidad el sindicato lo único que hace aparentemente es defender los derechos de los maestros, pero en este caso no está defendiendo los derechos, está vendiendo los derechos de los trabajadores sindicalizados. Pero esto no es novedad, porque esto ya ocurrió en diferentes partes del mundo, ya sucedió en España, ya sucedió en Estados Unidos, está sucediendo aquí con nosotros. El PAN, creo yo, que no le quiso entrar a esa reforma, a esas reformas estructurales que ahora ha hecho andar Peña Nieto. Claro que ya estaban diseñadas desde hace mucho tiempo y claro que benefician a los intereses de los países ricos, en este caso Estados Unidos. Las políticas, casi todas, que se diseñan en nuestro país desde mi punto de vista, son precisamente obedeciendo a intereses no de los mexicanos, a intereses de políticas internacionales. México es un país sumamente rico, lo sabemos, recursos naturales, recursos de todo tipo, pero los gobiernos no diseñan políticas y actividades que respondan a las necesidades de los pueblos realmente. Esa es la idea que le venden al pueblo, pero si nos ponemos a ver los resultados que han dado en política al pueblo, los gobiernos, pues nos damos cuenta que no nos están ayudando. Mira, el Tratado de Libre Comercio, ¿en qué te benefició? ¿En qué me benefició? En mano de obra barata. ¿Para quiénes? Para las empresas extranjeras que vinieron a invertir a nuestro país, que claro, hay que darles también su beneficio, ¿no? Dieron empleo a los mexicanos. Sí, pero pagando una miseria, porque comparando los salarios que perciben en otros países, pues claro, compara México, digamos, con el Tratado de Libre Comercio, era Canadá, Estados Unidos y México. Dos potencias económicas contra una potencia, un país pobre, que estaba apenas en vías de desarrollo. Claro que a quién iba a favorecer, pues favoreció a Estados Unidos, favoreció a Canadá, y a México no. A México, bueno, vinieron a explotarnos. Eso es lo que dejó el Tratado de Libre Comercio, por ponerte un ejemplo. Mira, los medios de comunicación, esto lo vinieron fraguando desde hace muchos años, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, todo es desde lo que yo percibo y desde lo que yo he leído. Los medios de comunicación y los gobiernos ya sabían que iba a ocurrir esto, que en algún momento la educación iba a ser secuestrada por los intereses de las empresas, y que de alguna manera iban a buscar privatizar la educación, y privatizarla no es así como en términos totalmente estrictos de ser una escuela privada como lo concibe la población en general, es decir, el sistema privado y sistema público. No, privatizar va más allá de ese concepto simple. Lo que el gobierno quiere es desmantelar la educación, y lo que está haciendo ahorita precisamente es todo un caminito que ya siguió desde hace muchos años con la televisión, en donde empezó a denostar el trabajo del docente con programas como 10 para el maestro, como programas tontos que yo veía en donde se mofaban del maestro, desde el programa del Chavo del Ocho con el profesor Girafales. Desde ahí ya estaban sembrando en la sociedad, a través de la diversión, denostando la figura del maestro, en una cultura que se apropió tanto de esos programas y de esa ideología, que pues a muchos maestros les dicen maestro profesor Girafales todavía en la actualidad. Estoy hablando de lo que yo percibo desde cuando empezó esa campaña en contra de los maestros. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en que los principales actores a los que habría que atacar son a los maestros. ¿Por qué? Desde mi punto de vista. Porque los maestros son los que están en constante contacto con la realidad social que vivimos en México. No hay otra clase trabajadora que tenga mayor contacto y sensibilidad para palpar los problemas reales que tienen las familias.
el hambre, las necesidades. Somos los maestros los que tenemos esa realidad en las manos, ahí la vemos. Y entonces somos los maestros los que podemos despertar conciencias. Somos los maestros los que tenemos en las manos transformar. Somos los maestros los que tenemos a los adolescentes, a los jóvenes, a los padres de familia, la comunicación con ellos. ¿Qué hay que hacer como gobierno? Hay que pintar a los maestros como malos. Son los malos del sistema educativo. Y entonces empieza la campaña mediática. Antes de echar a andar la reforma, claro que ellos tienen totalmente calculado todo, la reacción que vamos a tener algunos, la pasividad que vamos a tener algunos otros, y entonces eso se está dando, pero eso lo tienen ellos medido. Ellos saben perfectamente cuáles son los estados en donde va a haber inconformidades y brotes de rechazo ante estas reformas, como ha ocurrido en Guerrero, como ha ocurrido en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, en partes del DF, y ahora lo estamos viviendo en el norte. Ellos lo tienen medido, ellos saben perfectamente, pero entonces los medios de comunicación son sus grandes aliados, porque qué padre, ¿no? Ya surgieron los inconformes y entonces, ok, ahí está. Los maestros son los malos de la película, no quieren trabajar, no quieren ser evaluados, están suspendiendo clases, están afectando la educación de la niñez, bla, bla, bla. Y entonces empiezan a denostar la figura del maestro. Te mencioné lo del profesor Giovanni porque fue, digamos, que como que los inicios de la campaña a largo plazo que inició Televisa y después se adhirió TV Azteca. Y entonces nos pintan como los malos y los revoltosos, y los padres de familia obviamente les creen a los medios de comunicación, la mayoría. ¿Qué podemos hacer ya los maestros? Poco. No podemos defendernos incluso ante esa situación porque muchos tienen miedo de hablar realmente en las aulas de la reforma, lo que viene, lo que implica, todo lo que va a perjudicar. No lo hablan los maestros con los alumnos. Para empezar, por cuestión de ética, creo yo que algunos lo hacen. Yo no lo haría de manera así abierta, de criticar al sistema con los alumnos, porque creo que sí lo puedes hacer, pero hasta cierto límite. Porque no sabemos de veras hasta dónde puede repercutir. Manejar este tipo de información con adolescentes es muy delicado. Lo que sí puedes hacerles, sembrarles es la duda. Miren, hay esto. Entonces, vamos a dar el beneficio de la duda. Quizá pueda funcionar. Pero por lo pronto ahorita nosotros no nos vamos a dedicar a esto. Pero creo que más allá no puedes hablar más a fondo con los adolescentes porque que ellos se vayan dando cuenta de las cosas, ¿no? La reforma educativa en sí, la que estamos viviendo, si eso es lo que me estás preguntando, eso es lo que se focaliza la pregunta. ¿En qué nos va a afectar? Te voy a poner ejemplos. El modelo neoliberal, que es el que se está aplicando desde la reforma, desde el gobierno de Salinas de Gortari, las políticas neoliberales ven precisamente al ser humano como un objeto de desecho. ¿Me eres útil para generar riqueza? Perfecto, estás conmigo. Ya no me eres útil porque ya tu fuerza laboral se agotó, se minó o ya la absorbí como gobierno, como empresa. Perfecto, no me sirves y eres desecho humano. Y es lo que ha sucedido en Europa, ¿no? Con todas las políticas. Por eso todas las manifestaciones sociales también en España, en diferentes partes de Europa, porque son políticas neoliberales, son digamos que opciones de la política internacional que han fraguado los poderes fácticos, los grandes poderes a nivel mundial, y que eso han aplicado, pero saben perfectamente cuáles son los resultados. Ellos saben, no es que estén equivocados en la política, no es que haya sido un error aplicar la política neoliberal, no, es que utilizaron al ser humano para enriquecerse los ricos y joder a los más pobres. Esa es la realidad, pero eso no lo dicen. Y entonces, en México eso es lo que está sucediendo. A México lo dejaron como una reserva mundial, yo así lo veo. ¿Sí? Primero se fueron y atacaron,
digamos, como aves de rapiña a todos los países europeos con estas políticas neoliberales, y luego a los países latinos nos dejaron como una reserva mundial. Y México, claro que es una reserva mundial interesante, ¿no? Por todos los recursos naturales que tiene y el recurso humano que tiene también, porque hablemos de que México tiene un gran porcentaje de gente joven, económicamente activa muy importante, ¿no? Leía un artículo hace poco en Contenido que hablaba de que el momento de México era porque era el momento en donde se concatenaban se juntaban todos los factores que podían hacer que un país diera el boom en el crecimiento en todos los aspectos, porque tiene gente joven, porque tiene recursos importantes que explotar, tiene se juntaban todos los elementos, a diferencia por ejemplo de los países europeos que ya su gente, la población es ya grande, ya no quiere tener niños, los matrimonios, y aquí no, aquí teníamos, digamos que como 20 años México iba a ser, o podía ser, trabajar con ese potencial que tenía, si se quería hacer, y lograr en unos 15 o 10 años ser de los principales países del mundo en cuestión de productividad y de bienestar para su pueblo, que finalmente eso es lo que busca la política, ¿no? Que su pueblo esté bien en todos los aspectos. Pero bueno, creo que fue totalmente, si ese economista, que no recuerdo el nombre, hablaba de esos factores que se estaban dando y que era el momento de México, pues no se dio, porque con las reformas estructurales eso viene a darle al traste con todo lo que se pretende, porque obviamente se impregna más la política neoliberal. Ya estaba sembrada totalmente. La política neoliberal, ¿cómo nos va a afectar a nosotros como docentes? ¿O cómo nos está afectando ya? Yo difiero mucho de la democracia en México, la verdad. Yo ejerzo mi derecho de votar porque finalmente es un ejercicio. Decidí ser periodista porque tengo ganas de comunicarle a la gente. ¿Comunicarle qué? Bueno, lo que la gente necesita escuchar.